¿cómo puede ser que un país pase de tener un rey a una dictadura y de repente a una república? Todo en menos de 10 años. Bueno, pues hoy nos vamos a meter de lleno en una de las décadas más vertiginosas de la historia de España. Un periodo de cambios bestiales que, la verdad, marcaron todo lo que vino después. Esa es la gran pregunta que lo mueve todo, ¿verdad? Vamos a ver cómo fue. Casi como un efecto dominó. Cayó una pieza y ¡zas! Todo el sistema político se vino abajo, arrastrando al país hacia un camino que de verdad nadie se esperaba. A ver, para entenderlo todo hay que empezar por el principio. Y el principio es un sistema que sencillamente se estaba cayendo a trozos. Hablamos del régimen de la Restauración, ese sistema de turnos de partidos que había funcionado más o menos durante décadas, pues ya no daba más de sí, estaba totalmente agotado. Y claro, ese agotamiento dejó un vacío de poder tremendo, el escenario perfecto para lo que estaba a punto de pasar. Es que se juntó todo, fue literalmente la tormenta perfecta. Por un lado, teníamos a un rey, Alfonso XIII, que no paraba de meterse en política, y claro, debilitaba a todos los gobiernos. Por otro lado, el palo tremendo que fue el desastre de Anual en Marruecos, una humillación para todo el país. Y si le sumas un ambiente social, de una tensión brutal con huelgas, violencia, el resultado, pues gobiernos que duraban un suspiro y una sensación de caos absoluto. Y claro, en medio de todo ese lío aparece alguien que dice: tranquilos que yo pongo orden aquí, y lo dice a cualquier precio. Estamos hablando, por supuesto, de Miguel Primo de Rivera, que en 1923, siendo capitán general de Cataluña, da un golpe de Estado. Y lo más curioso es que el rey, en vez de pararle los pies, lo apoya. Lo ve como un mal menor, como una forma de evitar, según decía él, una guerra civil. Esta dictadura, ojo, tuvo como dos etapas muy marcadas. Primero, el llamado Directorio Militar, que fue básicamente mano dura para poner orden y solucionar el problema de Marruecos. Y oye, al principio le funcionó y le dio bastante popularidad. Incluso montó su propio partido único, la Unión Patriótica. Pero luego intentó darle una capa de normalidad con el Directorio Civil, metiendo a algunos políticos para que pareciera otra cosa. Pero claro, una cosa es llegar al poder por la fuerza y otra muy diferente es conseguir que ese poder sea legítimo, que la gente lo acepte. Y aquí es donde todo el plan de Primo de Rivera, empezó a torcerse. Su gran intento de crear un sistema político que durase en el tiempo fue un fracaso, pero un fracaso con todas las letras. Ya en 1929, el régimen se la jugó a una última carta, un poco a la desesperada: intentar crear una nueva constitución para por fin legitimarse. El objetivo era muy claro, coger su ideología autoritaria y plasmarla en la ley más importante del Estado para quedarse en el poder para siempre. Pero la jugada les salió fatal. Es que si comparamos los dos proyectos, es blanco y negro. El proyecto de la dictadura decía que la soberanía la tenía el Estado, no la gente. Proponía un Estado confesional, católico y una separación de poderes, bastante difusa. Justo lo contrario de lo que diría después la Constitución de la República. La soberanía es del pueblo, el Estado es laico y los poderes están clarísimamente separados. Eran dos formas de ver España que no tenían nada, pero nada que ver. Y la clave de todo esto es que ese proyecto de Constitución no lo apoyó nadie. Se quedó completamente solo. Así que, en 1930, a Primo de Rivera no le quedó otra que dimitir, y su caída, claro, arrastró directamente al rey que le había dado el visto bueno. La monarquía quedó tocada de muerte. Así que tenemos el escenario. El dictador ha dimitido, el rey está por los suelos en cuanto a popularidad, el sistema monárquico se viene abajo. Y lo más curioso es cómo pasa. A través de un evento que, en principio, no parecía para tanto. Sí, suena increíble. ¿Cómo es posible que unas simples elecciones a ayuntamientos puedan acabar con un rey? Pues mirad, eso es exactamente lo que ocurrió. Las elecciones municipales de abril del 31 se convirtieron, sin que nadie lo planeara, en una especie de referéndum, o monarquía o república. Y los resultados fueron súper reveladores. A ver, si miras el número total de concejales, ganaron los monárquicos. ¿Por qué? Porque controlaban las zonas rurales. Pero la clave, lo que de verdad importaba, estaba en las grandes ciudades, en las capitales. Y ahí los republicanos arrasaron. El mensaje no podía ser más claro. El centro neurálgico, político y social de España le había dicho adiós a la monarquía. Alfonso XIII vio lo que había y, no se lo pensó. Ese mismo día cogió las maletas y se fue de España. Y así, el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República. Se formó un gobierno provisional con Niceto Alcalá Zamora a la cabeza y con una tarea por delante, gigantesca: construir un país nuevo prácticamente desde cero. Vale, ya tenemos república. ¿Y ahora qué? Pues tocaba lo más difícil: darle a esa nueva España una constitución, unas reglas de juego que fueran modernas y democráticas. Así que se convocaron elecciones para escribirla, unas elecciones a Cortes Constituyentes.
¿Y quién ganó? Pues una mayoría de partidos republicanos y socialistas. Y la Constitución que salió de ahí, la de 1931, fue, para su época, increíblemente avanzada. Se fijaron en las constituciones más modernas, como la de Weimar en Alemania. Crearon un parlamento con una sola cámara, establecieron el sufragio universal para todos los mayores de 23 años, incluyendo por fin a las mujeres, y metieron un montón de derechos sociales. Pero tuvo un punto que fue una bomba de relojería y que dividió al país por la mitad: declarar a España como un Estado laico. Y para que todo esto no se quedara en papel mojado, para proteger todos esos derechos nuevos, crearon algo súper novedoso: el Tribunal de Garantías Constitucionales. Su trabajo, pues ser el árbitro del partido, asegurarse de que nadie, ni el propio gobierno, se saltara la Constitución. Era una pieza fundamental para que la nueva democracia funcionara. Pero la Constitución tenía un fallo de diseño, un fallo que acabaría siendo mortal. Es lo que se conoce como el sistema de doble confianza. ¿Qué significa esto? Pues que el gobierno tenía que tener el visto bueno no de uno, sino de dos sitios a la vez: del Parlamento y también del presidente de la República. Imagínate, en un país tan dividido, tan polarizado, esto era la receta perfecta para el caos. Creaba una inestabilidad brutal porque un gobierno se lo podía encargar por dos lados diferentes. Y a ese problema interno, a esa inestabilidad que ya venía de fábrica, se les sumaron un montón de retos enormes a los que la República tuvo que hacer frente nada más nacer. Digamos que los cimientos de ese nuevo edificio democrático eran bastante frágiles. Es que el panorama no podía ser peor, de verdad. Para empezar, la crisis económica mundial del 29, que nos golpeó de lleno. Luego, una sociedad partida en dos, totalmente polarizada, donde era imposible llegar a acuerdos. Y por si fuera poco, los partidos políticos estaban súper fragmentados, eran muy débiles, y así era imposible tener gobiernos que duraran. Y es aquí donde lo dejamos, con la gran pregunta que lo define todo. Con unos cimientos tan modernos y progresistas, pero con unas divisiones tan profundas, ¿podía de verdad sobrevivir la República? Nació como un proyecto increíble, lleno de ilusión y de modernidad, pero desde el minuto 1 tuvo que luchar contra enemigos por todas partes, tanto dentro como fuera, que la empujaban sin parar hacia el precipicio. La verdad es que su supervivencia nunca estuvo asegurada.